En este ejemplo, grafaremos la función cosecante utilizando la identidad reciprocal, datos cosecantes igual 1 divididos por los datos sinus. Entonces, si queremos graficar igual datos cosecantes, podemos determinar los valores de la función sinusoidal, luego tomar los recíprocos de aquellos, y que nos dará los valores de función cosecante de los Estados Unidos. Entonces, si estás familiarizado con el gráfico de igual datos sinusoidales, como vemos aquí gráficos en azul claro, tomaremos valores específicos de la función del sino, y después determinar los recíprocos de aquellos para determinar los puntos en el gráfico de igual datos seguros. Entonces, por ejemplo, cuando un dato sinusoidal sea igual a 1, el recíproco de 1 todavía sería 1, por lo que los datos cosenantes serían iguales a 1. Entonces, si el dato sinusoidal es 1, los datos de cosecante también son iguales a 1. Así que este punto aquí y este punto aquí son puntos en el gráfico de igual datos de cosecante. Aquí donde los datos del sino son iguales a -1, el recíproco de -1 exactamente todavía -1. Ahora, consideremos donde los datos del sino son iguales a 0. Bien, 1 dividido por 0 no está definido y por lo tanto, los datos cosecantes no existen cuando los datos sinusicales son iguales a 0. Y eso es realmente donde los datos cosecantes tendrían asíntotas verticales. Busquemos las asíntotas verticales para un dato cosecante cuando los datos del sino son 0. Habría una aquí y una aquí. Ahora, solo necesitamos determinar los valores de función entre las asíntotas verticales, y tendremos un gran gráfico de igual datos cosecantes. Así que en algún lugar al derecho de 0, los datos sinusoidales son iguales a 1, 2, y el recíproco de medio es a Siemens 2. Así que donde los datos sinusoidales son iguales a 1, 2, los datos cosecantes serían iguales a 2. Así que hay un punto en el gráfico de igual datos cosecantes y lo mismo que hay aquí a la derecha, donde los datos del sino son iguales a 1, 2, los datos cosecantes son iguales a 2. Y a medida que los datos del sino se acercan a 0, en alguna parte aquí los datos del sino serían iguales a 1, 4. El recíproco de cuarto es a Siemens 4. Así que donde los datos del sino son iguales a 1, 4, los datos cosecantes son iguales a 4. Y también hay un punto aquí donde los datos del sino son iguales a 1, 4. Y muy rápidamente, tenemos una bonita pieza del gráfico de igual datos cosecantes. Y podemos hacer esto entre cada asíntote vertical. Vamos adelante y hagamos lo mismo en donde los datos inactivos son negativos. Donde los datos del sino son iguales a -1, 2, en algún lugar aquí el recíproco de guión medio es a Siemens -2, por lo que los datos cosecantes son iguales a -2 donde los datos sinecales son iguales a 1, 2. Donde los datos del sino son iguales a -1, 4. Los datos cosecantes son iguales a -4. Y lo mismo es verdad aquí a la derecha. Donde los datos del sino son -1, 2, los datos cosecantes son -2. Y donde los datos del sino son -1, 4, los datos cosecantes son -4. Y esa es bonita toda la información que necesitamos para hacer un gran gráfico de igual datos cosecantes, utilizando esta identidad reciprocal. Y podemos hacer lo mismo para este intervalo aquí, pero va a haber algo como esto y como esto salir de la pantalla. Así que creo que este es un buen método. Si puede recordar esta identidad, puede usarla para hacer un boceto agradable de igual datos cosecantes.